La lluvia caía sin cesar, creando un manto de agua que nublaba la vista y hacía resbaladizas las carreteras. Yolanda conducía con precaución, con el corazón acelerado por cada relámpago que iluminaba la noche. La tormenta no era solo meteorológica. Había una palpable sensación de tensión en el aire, como si la propia atmósfera estuviera cargada de electricidad. Ajustó el retrovisor y, por un breve instante, sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal al comprobar que un coche de policía la seguía a una distancia no muy cómoda. «Solo unos kilómetros más», murmuró para sí misma, tratando de convencerse de que todo iría bien. Pero la luz azul y roja que parpadeaba a lo lejos parecía acercarse rápidamente, y la inquietud empezó a convertirse en una sensación enervante. Yolanda respiró hondo, intentando mantener la calma entre la tormenta que rugía en el exterior y la que se estaba gestando en su interior. Por fin se encendieron las luces y el sonido de la sirena atravesó la noche como un trueno. Genial, pensó, como si la noche no fuera ya lo bastante complicada. Con las manos firmes en el volante, Yolanda apartó el coche a un lado de la carretera, sintiendo la mirada del agente Santiago clavada en ella. Bajó del vehículo con semblante severo, postura rígida y ojos afilados como cuchillas. «Documentos, por favor», ordenó Santiago acercándose al coche. Su voz era áspera, cargada de una autoridad que Yolanda reconoció inmediatamente como hostilidad. «Buenas noches, agente. Me llamo Yolanda Santos, del FBI. Aquí tiene mi documentación», dijo ella, intentando mantener un tono tranquilo mientras alargaba la mano para coger su identificación. El agente la miró fijamente, como si estuviera evaluando la veracidad de sus palabras. «¿Tiene alguna idea de por qué me ha parado?», preguntó con suspicacia en la mirada. Yolanda podía sentir la tensión en el aire, como si hubiera una línea invisible que pudiera romperse en cualquier momento. «No, señor. Volví a casa. La tormenta, ya sabe cómo es», contestó, intentando desviar la atención de la situación. «Lo siento, pero no me interesan sus disculpas. Sal del coche». La orden era clara, y Yolanda vaciló, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Un pensamiento fugaz cruzó su mente. «¿Qué está intentando hacer?». «Con todos mis respetos, agente, no hace falta que salga del coche. Solo estoy siguiendo las normas», dijo ella, con voz firme pero empezando a notar su nerviosismo. Santiago se inclinó hacia ella, con los ojos entrecerrados, como si buscara un resquicio en su confianza. «¿Crees que puedes hacer caso omiso de una orden? Márchate ahora mismo», gritó con clara frustración. A Yolanda se le aceleró el corazón. Lo que debería haber sido una simple aproximación policial se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso. Respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Entiendo que está haciendo su trabajo, pero necesito que reconozca mi posición. Soy agente del FBI y estoy aquí para ayudar, no para causar problemas». En ese momento, la placa de Yolanda resbaló de su mano, cayendo al suelo. Santiago miró el objeto brillante y sus ojos se abrieron de par en par con una mezcla de sorpresa y enfado. Rápidamente se agacha y recoge la placa, levantándola como si fuera la prueba de un delito. «Esto es una farsa. ¿Qué estáis haciendo aquí realmente?», preguntó, con la incredulidad patente en su voz. A Yolanda se le revuelve el estómago. Se suponía que la placa era su salvación, pero en aquel momento solo parecía avivar la ira de Santiago. «Ya te he dicho quién soy. No puedes ignorarlo», insistió, mostrando su frustración. La lluvia seguía cayendo, y la tormenta que antes había sido meramente externa ahora reflejaba la creciente turbulencia entre ellos dos. «Por favor, comprueba mi nombre en la base de datos». Santiago la miró fijamente, con una mezcla de ira y desconfianza en su mirada. «Creo que deberías preocuparte más por lo que pasa aquí que por lo que pone en tu placa». La tensión entre ambos era palpable, un enfrentamiento que parecía a punto de estallar en una tormenta mucho más oscura que la que rugía a su alrededor. La luz de los faros del coche de policía atravesaba la oscuridad de la noche, reflejando las gotas de lluvia que caían con fuerza sobre el asfalto. Yolanda, con la respiración acelerada, sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho a cada instante. El agente de policía Santiago se acercó, con expresión dura y llena de desconfianza. Intentó mantener la calma, pero la tensión en el ambiente era palpable. El sonido de la lluvia se mezclaba con el rugido del viento, creando una sinfonía de inquietud. «Sal del coche», gritó Santiago. Su voz firme resonó como un trueno. Yolanda dudó un segundo, contemplando la surrealista realidad de la situación. Era una noche cualquiera, pero ahora la estaban tratando como a una delincuente. «Señor, soy agente del FBI. No hay necesidad de...». Yolanda trató de explicar, pero la palabra «FBI» no parecía tener ningún impacto en él. Santiago, con la mano en la pistola,
se puso en posición amenazadora. «No quiero saber quién eres. Sal ahora mismo», insistió, acercándose aún más, con la mirada fija en ella, como si estuviera a punto de saltarle a la cabeza. Con un movimiento vacilante, Yolanda abrió la puerta del coche, con la lluvia corriéndole por la cara y mezclándose con su nerviosismo. Se levantó despacio, intentando transmitir algo de confianza. «No estoy haciendo nada malo. Me estás intimidando sin motivo». Santiago no cedió. ¿Intimidación? Conducías a más de 30 kilómetros por encima del límite de velocidad. ¿Crees que eso es normal? No parecía interesado en escuchar la verdad, solo en afirmar su dominio. Yolanda se dio cuenta de que la situación se estaba desarrollando peligrosamente, pero no había margen para echarse atrás. «Soy agente del FBI. ¿Aquí está mi placa?» Con un gesto decidido, buscó la carpeta en su bolso, pero el movimiento fue demasiado rápido. La placa resbaló de sus dedos y cayó al suelo, como un símbolo de su devaluación. «Mira, hasta la chapa se ha caído», se burló Santiago, con una sonrisa sarcástica. Se agachó para recogerla, pero al sostenerla, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de la gravedad de lo que tenía en las manos. «¿Qué es esto?» «Un truco». «¿Un truco? Esa es mi identidad», exclamó Yolanda, agotando su paciencia. «No tienes ni idea de lo que estás haciendo». Santiago miró la placa y luego a Yolanda, y su semblante pasó lentamente de la hostilidad a la confusión. «¿Usted es del FBI?» dudó, con la ira dando paso al miedo. «Sí, y acabas de cometer un error colosal. Te has acercado a mí de forma abusiva y sin justificación». El tono de Yolanda era firme, pero había una vulnerabilidad que no podía ocultar. «Ese tipo de comportamiento tiene consecuencias, agente». «¿Consecuencias?», repitió Santiago, con la voz quebrada. Empezaba a darse cuenta de que su acto de autoridad se había convertido en un acto de cobardía. «Yo no lo sabía». «Esa es exactamente la cuestión. No lo sabías porque no te importaba saberlo. Simplemente asumiste que era una criminal por mi aspecto». Yolanda sintió la adrenalina correr por sus venas, pero ahora había una claridad en su voz que antes no existía. «Tu visión distorsionada del mundo no es excusa para abusar del poder que tienes». Santiago apartó la mirada. La realidad de sus actos empezaba a hacerse presente. El peso de la placa en su mano parecía aumentar por segundos. «Yo no sé qué decir. Decir la verdad sería un comienzo. Pero vas a tener que afrontar las consecuencias de lo que has hecho. Y no se trata solo de mí. Se trata de todas las injusticias que has perpetuado en nombre de la ley». Yolanda hablaba con una elocuencia que reflejaba su determinación y el dolor que sentía. El ambiente a su alrededor parecía haberse calmado. La tormenta seguía rugiendo, pero la tensión entre ambos era ahora palpable. Un choque de ideales y visiones del mundo. Santiago, ahora en estado de shock, se dio cuenta de que las consecuencias de sus actos no se limitarían a ese momento, sino que repercutirían durante mucho tiempo en su vida. Yolanda, con la cabeza bien alta, estaba decidida a luchar por la justicia, no solo para ella, sino para todos los que ya habían sufrido bajo la sombra de los prejuicios y la violencia. La lluvia caía a cántaros, golpeando contra el asfalto y creando charcos que reflejaban los faros del coche de policía. Yolanda, aún conmocionada por la agresividad de Santiago, sintió que el corazón se le aceleraba. La placa del FBI, ahora en el suelo, parecía un símbolo de su lucha. Respiró hondo, intentando mantener la calma mientras el policía la miraba con una mezcla de ira y desconfianza. «¿Crees que puedes ir por ahí haciendo lo que te dé la gana?», gritó Santiago, con una voz cargada de desprecio. «No eres más que una delincuente». Yolanda levantó la cabeza, desafiándole con una mirada firme. «Soy agente del FBI, señor. Eso no es legal». Santiago hizo caso omiso de sus palabras, sin dejar de mirar la placa metálica que ahora brillaba en el agua. Se agachó, recogió el objeto y un destello de confusión cruzó su rostro. «Eso no cambia nada», replicó, poniéndose en pie. «Estás en una situación complicada, y no voy a dejarte salir de ella». La tensión en el ambiente era palpable. Yolanda sabía que tenía que actuar con inteligencia. «Realmente no te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿verdad? Estás abusando de tu poder e infringiendo la ley. Habrá consecuencias». El policía la miró. La expresión de ira empezaba a desvanecerse, pero al mismo tiempo, una sombra de inseguridad se apoderó de su rostro. «¿Consecuencias? ¿Para quién? ¿Cree que voy a perder mi trabajo por culpa de una mujer como usted? ¿Una mujer como yo?». Yolanda se permitió una sonrisa irónica. «¿Te refieres a una mujer que está aquí para proteger a los ciudadanos? ¿Que lucha contra el crimen,
mientras tú te dejas llevar por los prejuicios. Santiago apretó los dientes y la ira volvió a brillar en sus ojos. No sabes con quién estás tratando. Yo soy policía. Yo pongo las reglas. Eres un policía que está a punto de ser procesado por abuso de autoridad, replicó Yolanda, con voz firme pero controlada. Y la forma en que te has comportado esta noche no es solo un error. Es una exposición de tu verdadera naturaleza. El policía vaciló y sus pensamientos se agitaron. No estaba acostumbrado a enfrentarse a alguien, sobre todo a alguien a quien había subestimado. ¿Qué pretende hacer? ¿Denunciarme? Eso no cambiará nada. No se trata solo de denunciarme, Santiago, dijo Yolanda, dando un paso al frente. Se trata de denunciar un sistema que permite a hombres como usted abusar del poder. Tu comportamiento es el reflejo de un problema mayor, y no voy a quedarme callada. Santiago miró al suelo, como buscando una salida, pero Yolanda no le dio opción. Puedes intentar ignorarlo, pero lo cierto es que todos estamos siendo vigilados. El racismo, el abuso de autoridad, todo esto saldrá a la luz. Y tendrás que responder por ello. No sabes nada de mí, gritó Santiago, con la frustración a flor de piel. No sabes por lo que he pasado. Sé que elegiste ser parte del problema en lugar de la solución, replicó Yolanda, con voz firme. Decidiste actuar basándote en estereotipos y prejuicios, y ahora está saliendo a la luz. La lluvia caía cada vez más fuerte, como si el cielo estuviera de luto por la situación. Yolanda podía sentir la batalla interna de Santiago, la lucha entre su identidad como policía y sus arraigados prejuicios. Él la miró, viendo por fin a la mujer que tenía delante, no solo un icono de una lucha que no comprendía. Yo, no sé si puedo cambiar, murmuró, casi para sí mismo. Quizá empezar por reconocer tus errores sea el primer paso, replicó Yolanda, suavizando la voz. Todos tenemos la capacidad de cambiar, si tenemos el valor de hacerlo. Mientras se alejaba, una sensación de determinación crecía en su interior. La tormenta parecía reflejar la lucha interna de Santiago. Para él, la noche aún no había terminado, pero para Yolanda, su viaje no había hecho más que empezar. La lluvia seguía cayendo con fuerza sobre la carretera, haciéndose eco de la agitación emocional que llenaba el aire. Yolanda, con el corazón desbocado, vio cómo Santiago se alejaba lentamente, con el rostro pálido, como si la vida se le hubiera escapado. El policía, que antes se había mostrado tan confiado y hostil, parecía enfrentarse a una tormenta interna mucho más devastadora que la que asolaba el exterior. «Usted no puede hacer esto», balbuceó Santiago, la bravuconería que había exhibido momentos antes disipándose como vapor en la lluvia. Le temblaba la voz, mezcla de rabia y miedo. Yolanda, que se mantenía firme, intuyó que no se trataba solo de una batalla entre ellos, sino de una lucha mayor contra todo lo que él representaba. «No tienes ni idea de lo que puedo hacer, Santiago», replicó Yolanda, cada palabra cargada de una autoridad que había luchado por reivindicar. «Te dejaste llevar por tus prejuicios y tus inseguridades, y ahora tienes que afrontar las consecuencias». Sacudió la cabeza, como si tratara de sacudirse la realidad que la rodeaba. «Pero soy policía. Tengo un trabajo que hacer. ¿No lo entiendes?» «Lo entiendo muy bien», dijo Yolanda, con tono firme pero no hostil. «No estabas haciendo tu trabajo. Estabas ejerciendo el poder de forma abusiva. Eso es muy diferente». La lluvia seguía cayendo y la luz de los faros del coche de Yolanda iluminaba el rostro confuso de Santiago. Yolanda pudo ver la batalla interna que se libraba en su mente. Miraba fijamente la placa que había caído al suelo, como si fuera un objeto extraño, un recuerdo de algo que había perdido. «¡Ay! No soy racista», intentó justificar, apartando los ojos de la mirada de Yolanda. Solo pensé que eras un criminal. Solo quería proteger a la gente». Yolanda dio un paso hacia adelante, retándole a que la mirara. ¿Proteger a la gente? ¿Proteger a quién? No protegías nada más que tus propias inseguridades. Y yo soy agente del FBI, Santiago. Lucho contra el crimen, no soy parte de él. Pero tú, por decisión propia, estabas a punto de cometer un delito mayor: el abuso de poder. Parecía aturdido, su expresión cambiaba rápidamente entre la ira y la confusión. Pero yo no lo sabía. Yo solo hacía lo que había aprendido. ¿Aprendido de quién?, preguntó Yolanda, su voz ahora más suave, pero no menos contundente. ¿De las voces de un sistema que enseña que la gente como yo siempre es sospechosa? Lo que has aprendido no justifica lo que has hecho esta noche. Santiago bajó la cabeza, la lluvia corría por su cara, mezclándose con las lágrimas que intentaba ocultar. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar conmigo? Eso depende de ti, respondió Yolanda, respirando hondo.
Puedes elegir aprender de esto o seguir escondiéndote detrás de tu orgullo. Depende de ti, pero debes saber que el mundo está cambiando. Y tienes que adaptarte a él, o te quedarás atrapada en tu propio pasado. El silencio que siguió fue pesado, solo interrumpido por el sonido de la lluvia y los motores que pasaban por la carretera. Santiago finalmente levantó la vista, y Yolanda pudo ver la lucha a la que se enfrentaba. Parecía más pequeño, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Solo quería ser un buen policía, murmuró, casi como un lamento. Quizá deberías empezar a ser un buen ser humano, replicó Yolanda. Porque, al final, eso es lo que realmente importa. Con esas palabras, Yolanda le dio la espalda, dejando a Santiago sumido en un torbellino de emociones. Ahora tenía una misión y, aunque la noche estaba llena de incertidumbre, sabía que iba por buen camino. La tormenta que se había desatado aquella noche aún resonaba en la mente de Yolanda, pero ahora era una tormenta interna, un torbellino de emociones y reflexiones. Estaba en su piso, con las paredes adornadas con fotos de protestas y victorias, símbolos de su lucha contra la injusticia. El sonido de las gotas de lluvia golpeando la ventana parecía un eco de lo que había pasado antes, y la luminosidad de la ciudad se mezclaba con sus pensamientos. En su escritorio, Yolanda revisaba informes y documentos, pero su mente estaba muy lejos. La escena del enfrentamiento con el policía Santiago seguía atormentándola. No podía ignorar la rabia que había sentido, ni el miedo que había percibido en sus ojos cuando su placa del FBI cayó al suelo. ¿Qué habría pasado si no se hubiera mantenido firme? Esta duda la consumía. ¿Por qué sigue habiendo tanto odio?, murmuró, sin esperar respuesta. El silencio en el piso no hacía más que reforzar su soledad. La verdad es que lo que había ocurrido aquella noche no era un caso aislado. Era el eco de un sistema que no protegía a los inocentes, que a menudo castigaba a quienes debían ser defendidos. Con un profundo suspiro, cogió el teléfono y decidió llamar a su superior, la agente Ferreira, una mujer que siempre la había apoyado. «Ferreira, soy Yolanda», dijo en cuanto contestaron a la llamada. Su voz era firme, pero un temblor delataba su fragilidad. «Yolanda, qué alegría oír tu voz. He visto las noticias». «¿Estás bien?», preguntó Ferreira, preocupado. «Estoy bien, pero necesito hablar sobre Santiago y lo que pasó. La forma en que me trató. No puedo dejar que eso pase desapercibido». La agente Ferreira respiró hondo, con la voz ahora más seria. «Sé que estás lidiando con muchas emociones, pero tenemos que ser estratégicos. ¿Tienes pruebas, verdad?» «Sí, tengo todo documentado. Pero no es solo eso. Es la forma en que el sistema trata estas situaciones. El racismo no es solo cuestión de un policía malintencionado, es estructural. Y no quiero que esto se trate como un caso aislado. Necesito tu ayuda para que esto vaya más allá de lo que pasó aquella noche», respondió Yolanda. Su determinación crecía con cada palabra. «Tienes razón. Vamos a poner esto en marcha. Necesitamos testimonios, datos, todo lo que puedas reunir. Lo que te pasó no puede ser ignorado», dijo Ferreira. «Quiero que Santiago afronte las consecuencias de sus actos. No solo él, sino todos los que piensan que pueden actuar así sin miedo a represalias», dijo Yolanda, la rabia ahora convertida en una llama de esperanza. «Y lo conseguirás, Yolanda. Eres una luchadora. Y estamos contigo», le aseguró Ferreira. Después de colgar, Yolanda se levantó y se acercó a la ventana, observando la lluvia que ahora caía con más suavidad. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero había un nuevo propósito en su corazón. No se trataba solo de ella, sino de todos los que habían sido víctimas del sistema. Cogió un cuaderno y empezó a apuntar ideas, posibles estrategias, contactos que podía establecer. Cada palabra escrita era un paso más hacia la justicia que tanto deseaba. El sonido de la lluvia sonaba ahora como un himno de esperanza. Yolanda sonrió, decidida. «Hoy es solo el principio», se susurró a sí misma. Y con la luz de su ordenador iluminando la habitación, la tormenta que se había formado en su interior empezó a disiparse, dando paso a una nueva fuerza, a un nuevo compromiso con la lucha que aún estaba por llegar. La tormenta por fin había empezado a amainar, pero la tensión en el aire seguía siendo palpable. Yolanda conducía con paso firme, con los ojos fijos en la carretera, pero en su mente latían las imágenes de la noche anterior. El encuentro con Santiago no había sido solo un enfrentamiento personal, sino el reflejo de un sistema que seguía aferrado a viejos prejuicios y abusos de poder. El sonido de la lluvia golpeando el techo del coche parecía un eco lejano de su determinación. Mientras conducía, su teléfono móvil vibró en la guantera. Dudó, pero pronto lo cogió y vio que era un mensaje de su superior, la agente Miranda. «Tenemos que hablar. Es urgente». A Yolanda se le aceleró el corazón.
¿Qué podía ser tan urgente? El recuerdo de la placa cayendo al suelo, la mirada de incredulidad de Santiago, todo la hacía sentir como si aún estuviera en el ojo del huracán. Se desvió hacia una cafetería 24 horas, un lugar que conocía bien, donde el aroma a café recién hecho y el murmullo de los clientes podían ofrecerle un breve respiro. Al entrar, Yolanda se percató de las expresiones curiosas de los clientes habituales que la reconocieron como agente del FBI. No le importó, estaba concentrada en la tarea que tenía entre manos. Se sentó en una mesa del rincón y pronto se acercó un camarero. «¿Qué desea, señora?», preguntó con una sonrisa vacilante. «¿Un café solo, por favor? ¿Y un donut?», respondió Yolanda, intentando mantener la voz firme a pesar del cansancio. Mientras esperaba, su mente no podía evitar pensar en Santiago. No era solo un policía, era un hombre que había decidido ignorar su humanidad, su dignidad. El recuerdo de la ira en sus ojos, de la forma en que la había tratado como a una delincuente, le revolvía el estómago. Pero además, Yolanda sabía que su lucha no terminaría ahí. El camarero volvió con su pedido y, mientras ella daba un sorbo a su amargo café, su móvil volvió a vibrar. Era una llamada de Miranda. Yolanda respiró hondo antes de contestar. «Agente Yolanda», sonó la voz de la superiora al otro lado de la línea, tensa y profesional. «Tenemos que hablar de la situación con el agente Santiago. La prensa ya está empezando a hacer preguntas y hay un grupo de derechos civiles movilizándose». «Ya veo», respondió Yolanda, acomodándose en su silla. «¿Qué se está haciendo exactamente?». «Estamos revisando todas las pruebas y testimonios». «Yolanda, necesito que te prepares para una posible rueda de prensa. La situación se está haciendo pública y tu postura será clave». Yolanda asintió, aunque Miranda no podía verla. «Estoy preparada. Tenemos que hablar de la realidad del racismo sistémico y la brutalidad policial. No podemos dejar que se pierda en el ruido». «Exacto. Y necesitamos que tú dirijas esa conversación. Tienes la credibilidad y la experiencia. No podemos dejar que esto sea solo otro caso enterrado». La determinación en la voz de Miranda era contagiosa. «Me apunto. ¿Cuándo empezamos?», preguntó Yolanda, sintiéndose vigorizada por la responsabilidad que se estaba acumulando. «Esta tarde, en una rueda de prensa. Hablarás de tu experiencia y de los pasos que estamos dando. Es una oportunidad para demostrar que no nos quedaremos callados». «Perfecto», dijo Yolanda. La adrenalina empezaba a correr por sus venas. «Allí estaré». Colgó y miró por la ventana del café. La tormenta estaba amainando, pero la lucha no había hecho más que empezar. Yolanda sintió una oleada de determinación. No estaba sola. La lucha contra el racismo y la injusticia necesita voces como la suya, y ella está más que dispuesta a ser una de esas voces. Las palabras de Miranda resonaron en su mente. No podemos dejar que esto se pierda en el ruido. Yolanda dio un sorbo a su café y decidió que no iba a dejar que aquella tormenta interna la consumiera. Se levantó, pagó la cuenta y salió del café, dispuesta a afrontar lo que viniera después. La lluvia caía con fuerza, formando charcos en el asfalto y reflejando los destellos de luz que se mezclaban con los relámpagos. Yolanda estaba sentada en su coche, con el motor aún en marcha, pero el corazón le latía con fuerza. La tensión de la aproximación policial la inquietaba, y el peso de la baratija que se le había caído del bolsillo parecía aumentar a cada instante. Santiago, con expresión feroz y mirada fija, seguía a una distancia prudencial, como si su autoridad solo pudiera sustentarse en la presencia de su uniforme. Respiró hondo, tratando de recuperar la compostura, y luego se acercó, ahora más cerca de la ventanilla del coche de Yolanda. «No tienes ni idea de lo que estás haciendo, ¿verdad?», preguntó Santiago, con una voz cargada de desdén. «Sé exactamente lo que estoy haciendo», respondió Yolanda con firmeza, pero sintiendo la adrenalina recorriendo su cuerpo. «No soy una delincuente. Soy agente del FBI». «Ah, claro. Y yo soy el Papa», replicó él irónicamente, acercando la cara al cristal, como si pudiera ver la verdad en sus ojos. «Sal del coche. Ahora mismo». Yolanda vaciló. El clima era volátil, y la amenaza flotaba en el aire como la tormenta que los rodeaba. Pero sabía que no podía ceder a la intimidación. «No voy a salir del coche hasta que me des una razón legítima para hacerlo. No puedes detenerme porque tengas una impresión equivocada». La ira de Santiago se encendió. «¿De verdad crees que puedes enseñarme a hacer mi trabajo? No estás por encima de la ley. Y tú no estás por encima de la ética», replicó Yolanda, manteniendo la voz controlada. «Si no te calmas y actúas con profesionalidad, te arrepentirás de esto». La furia en el rostro de Santiago empezó a tornarse en duda. Miró la placa que seguía en el suelo, pero dudó en agacharse a recogerla. «No tengo tiempo para juegos.
Agáchate ya o tendré que usar la fuerza. ¿Usar la fuerza? ¿Para qué? ¿Para pegarme por ser quien soy?, preguntó Yolanda, sintiendo que el coraje surgía en su interior. Tienes una placa, pero eso no te da derecho a abusar de tu poder. No estoy abusando de nada. No tienes ni idea de lo que es ser policía en esta ciudad, gritó Santiago, desbordando su frustración en palabras. Tú, con tus acusaciones de racismo y abuso, solo haces que mi trabajo sea más difícil. ¿Y crees que detenerme sin motivo es la solución? No haces más que perpetuar el problema, insistió Yolanda, con voz más firme. Lo que estás haciendo es exactamente lo que alimenta la desconfianza entre la policía y la comunidad. Tienes que darte cuenta de que yo soy parte de la solución, no del problema. Finalmente, Santiago se agachó y recogió la placa que se le había caído. Al girarla en su mano, la mirada de Yolanda se solidificó en determinación. Ten por seguro que esto tendrá consecuencias. Puede que tú tengas un arma, pero yo tengo la verdad. Santiago pareció perdido por un momento. Su semblante se desmoronó cuando la realidad de lo que había hecho empezó a asentarse en su mente. Miró a Yolanda, y la ira que antes había dominado su ser fue sustituida ahora por una mezcla de confusión y miedo. Yo no sabía, empezó, pero Yolanda no le dejó terminar. Exacto. Y eso tiene que cambiar. Tienes que darte cuenta de que no puedes actuar así sin pensar en las consecuencias que tendrán tus actos. La determinación en su voz era inquebrantable, y la tormenta exterior parecía reflejar la confusión emocional a la que ambos se enfrentaban. Con una última mirada de desafío, Yolanda arrancó el coche y se dispuso a seguir adelante, dejando a Santiago lidiar con la tormenta, tanto externa como interna, que acababa de despertar. Sabía que la lucha no había hecho más que empezar, pero estaba preparada para lo que viniera después. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro del coche de Yolanda, el silencio era casi palpable. El viento soplaba con fuerza, haciendo que la lluvia golpeara el cristal con una fuerza casi hipnótica. Yolanda respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos, mientras el policía Santiago se alejaba, todavía aturdido por la revelación de que se enfrentaba a un agente del FBI. Se alejó unos pasos, sacudiendo la cabeza como si tratara de sacudirse un mal sueño. «No puedes tratarme así», exclamó Yolanda, con voz firme a pesar de la tensión que aún flotaba en el ambiente. «Soy agente y acabas de traspasar todos los límites de lo aceptable». Santiago la miró. Sus ojos reflejaban ahora una mezcla de ira y confusión. «¿Crees que eso cambia algo? No te tengo miedo, mujer. Estás sola aquí y yo soy un policía de servicio. Un policía que acaba de abusar de su poder», replicó Yolanda, manteniendo un tono tranquilo pero cortante. «Me has parado sin justificación, me has tratado como a una delincuente y casi me has obligado a salir del coche. Eso no es hacer cumplir la ley, es racismo». Sacudió la cabeza, luchando claramente con la realidad que se desplegaba ante él. «Puedes decir lo que quieras. Intentas que parezca que yo soy el malo, pero no sabes nada de mí ni de lo que tengo que afrontar cada día en la calle». «Yo no soy la que no sabe nada, Santiago», dijo Yolanda, dando un paso adelante, con la mirada fija en la suya. «Eres tú el que no ve más allá de tus prejuicios. No soy una amenaza. Estoy aquí para hacer mi trabajo, que, por cierto, es asegurarme de que gente como tú no abuse de su poder». Santiago se cruzó de brazos, como intentando protegerse de sus palabras. «No sabes lo que es ser policía. La presión, el miedo, las noches sin dormir. ¿Crees que es fácil? ¿Y yo soy la primera que lo ignora?», cuestionó Yolanda, con tono de incredulidad. «No puedes utilizar eso como excusa para actuar de forma inhumana. Lo que has hecho esta noche consta en acta. Responderás por ello». Se hizo el silencio entre ellos, solo interrumpido por el sonido de la lluvia. Santiago parecía estar perdiendo la batalla interna. Sus ojos ahora vagaban, mostrando un atisbo de duda. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente, casi en un susurro. «Quiero que reflexiones sobre tus actos», respondió Yolanda, suavizando un poco la voz. «Quiero que entiendas que tus decisiones tienen consecuencias. Y que tienes que cambiar. No solo por mí, sino por todos los que te puedas encontrar por la calle». «¿Crees que puedo cambiar?», preguntó Santiago, con la voz cargada de desesperación. «¿Después de todo lo que he hecho? ¿Y si no puedo?». «Todos tenemos la capacidad de cambiar, Santiago», dijo Yolanda con semblante serio. «Es una elección que tienes que hacer. Pero para hacerlo, tienes que mirar dentro de ti y enfrentarte a tus propios demonios». Él la miró fijamente durante un momento, la ira dando paso a la vulnerabilidad. No sé si puedo hacerlo», murmuró, casi como una confesión. «Empieza poco a poco», sugirió Yolanda, dando un paso atrás, respetando su espacio.
Mira a la gente que te rodea. Escucha sus historias. Observa el sufrimiento que pueden causar tus prejuicios. El primer paso hacia el cambio es la empatía. Yolanda respiró hondo, sintiendo el peso de la conversación. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Espero que encuentres el camino correcto, Santiago, y que no sea demasiado tarde. Se dio la vuelta, decidida a dejar atrás aquel momento. La lluvia seguía cayendo, pero la tormenta interna parecía haber amainado un poco para ambos. Mientras Yolanda caminaba de vuelta a su coche, sintió una renovada determinación. La lucha contra el racismo sistémico no había hecho más que empezar. El viento aullaba y la lluvia caía como si el cielo se derrumbara, creando una atmósfera oscura y opresiva. Yolanda estaba en su coche, con las manos firmes en el volante, intentando mantener la calma mientras su mente repetía la agresiva aproximación del policía Santiago. La tensión de la situación la envolvía como una densa niebla, y el sonido de la sirena de la patrulla aún resonaba en sus oídos. Tras revelar la placa del FBI, la mirada de Santiago había pasado de la hostilidad a una mezcla de confusión y miedo. Dio un paso atrás, como si la verdad recién descubierta fuera un golpe físico. Yolanda vio cómo cambiaba su expresión, una mirada de incredulidad mezclada con una repentina conciencia de las consecuencias de sus actos. «¿Qué estás haciendo?», tartamudeó Santiago, con voz temblorosa. «No deberías estar aquí. No así. Y tú no deberías haberme detenido así», replicó Yolanda, con tono firme y controlado. «Has abusado de tu poder y ahora tendrás que pagar por ello». El policía miró al suelo. La placa que antes le había parecido un símbolo de autoridad ahora era un peso sobre su conciencia. Dudó, buscando unas palabras que parecían no llegar. Yolanda pudo ver la lucha interna en su rostro. Se estaba despojando de su coraza de superioridad, y su vulnerabilidad expuesta lo hacía más peligroso. Solo cumplía con mi deber», tartamudeó Santiago, como si eso pudiera justificar sus acciones. «¿Tu deber?». Yolanda se rió, pero no había humor en su risa. Su deber era proteger y servir, no intimidar y atacar. «Usted no me veía como un agente del FBI, sino como una amenaza». Santiago intentó recuperar la compostura, pero su malestar era palpable. Se echó un poco hacia atrás, apartando los ojos de la intensidad de la mirada de Yolanda. «Mira, yo no soy racista. Solo pensé que estaba haciendo lo correcto». «¿Lo correcto?». Yolanda hizo una pausa, respirando hondo para no dejar traslucir su enfado. «Lo que hiciste fue un reflejo de tus prejuicios. Hiciste suposiciones basadas en el color de mi piel, y eso es inaceptable. No es una cuestión de opinión, es una cuestión de justicia». La miró, con los ojos ahora más abiertos, como si realmente la estuviera viendo por primera vez. La lluvia seguía cayendo, y los sonidos de la tormenta parecían hacerse eco de la intensidad del momento. «Yo no sé qué decir», admitió finalmente Santiago, con la voz más baja, casi un susurro. «Decir que lo entiendes es el primer paso», declaró Yolanda, con voz firme pero con un toque de empatía. «Reconocer tu error es el principio del cambio. Pero hay que estar preparado para las consecuencias». Santiago sacudió la cabeza lentamente, como si intentara asimilarlo todo. No era un monstruo, pero la realidad de sus actos lo confrontó de una manera que nunca esperó. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó con la mirada perdida. Yolanda dio un paso hacia él, manteniendo su postura de dignidad. «Serás investigado y tus actos tendrán consecuencias. Puede estar seguro de que no permaneceré en silencio. Cuando se trata de abuso de poder, no es solo una cuestión de justicia para mí, es una cuestión de vida o muerte para muchos». El policía asintió, ahora más consciente del peso de sus palabras. Yolanda, consciente de lo que había dicho, se dio la vuelta para marcharse. La tormenta del exterior reflejaba la agitación que ambos llevaban dentro, pero para Yolanda, la determinación de su corazón brillaba más que cualquier rayo. «¿Y Santiago?», volvió a girarse, con mirada penetrante. «Espero que utilices esta experiencia para convertirte en una mejor versión de ti mismo. Porque si no lo haces, podrías acabar perdiendo algo más que tu trabajo». Y se marchó, dejando a Santiago solo, con el corazón encogido al darse cuenta de lo que realmente significaba ser policía en un mundo que aún luchaba contra las sombras del racismo y la injusticia. La lluvia seguía cayendo a cántaros, como si el cielo llorara la tensión de la noche. Yolanda ya estaba a unos kilómetros de casa, pero el recuerdo de su encuentro con Santiago aún latía en su mente. La adrenalina que antes la mantenía alerta se convertía ahora en una mezcla de cansancio y reflexión. La placa que se le había caído al suelo seguía pesando en su mano, como un símbolo de la lucha contra la injusticia que había decidido librar. Detuvo el coche en una pequeña área de descanso junto a la carretera, donde las tenues farolas parecían luchar contra la oscuridad.
El sonido de la lluvia golpeando el techo del coche era casi hipnótico, pero Yolanda no podía relajarse. Con un profundo suspiro, cogió el móvil y empezó a escribir un mensaje a su superior, describiendo el incidente y la necesidad de una reunión urgente. Mientras tecleaba, su mente pensaba en lo que le había ocurrido a Santiago. En la comisaría, Santiago estaba de pie en un rincón, con una expresión marcada por la confusión y el peso de la culpa. Observaba a sus compañeros charlando entre ellos, pero no podía participar. Su mente estaba demasiado ocupada intentando procesar la realidad de lo que había ocurrido. La placa de Yolanda, la forma en que se mantuvo firme, la mirada desafiante que le dirigió cuando la obligaron a salir del coche. Todo se repetía en su cabeza como un eco ensordecedor. «Parece que has tenido una noche larga, Santiago», comentó uno de sus compañeros, Carlos, al acercarse. «¿Qué te ha pasado? He oído rumores de que ha habido un problema con un agente del FBI». Santiago miró a Carlos, con las manos temblándole ligeramente. «Yo no sé cómo explicarlo. Me acerqué a ella pensando que era una delincuente. No la creí cuando me dijo quién era». Carlos frunció el ceño, confuso. «No puedes haber hecho eso. Un agente del FBI. ¿Y si hubieras hecho algo que pudiera arruinar tu carrera?» Lo sé», exclamó Santiago, con la frustración evidente en su voz. «Actué por impulso. Vi un coche a toda velocidad y pensé que era un caso fácil. No pensé que fuera un agente. Y cuando se le cayó la placa, no supe cómo reaccionar». Carlos se cruzó de brazos, la preocupación evidente en su mirada. «Tienes que recordar el código de conducta. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera nosotros. Esto es serio, Santiago». «Lo sé», murmuró Santiago, con la cabeza gacha. «Y ahora, no puedo dejar de pensar en todo esto. ¿Qué hará ella? ¿Me demandarán? ¿Se acabará mi carrera?» Mientras tanto, Yolanda se sentía cada vez más fuerte. Llamó a su superior, con voz firme y decidida. «Doctor Méndez, necesito que programemos una reunión lo antes posible. Lo que le ha pasado esta noche a uno de los policías es algo que no podemos ignorar». «Yolanda, ¿estás bien?», preguntó la doctora Méndez, la preocupación evidente en su tono. «¿Qué ha pasado?» «Estoy bien, pero lo que ha pasado es inaceptable. Me paró sin justificación y, cuando me di cuenta de que era policía, no quiso creer que yo era del FBI. Tengo que actuar ahora, antes de que esto se convierta en un caso más grave». El superior respiró hondo. «Ya veo. Reunamos todos los detalles y trabajemos en ello. Lo último que queremos es que casos como este se conviertan en algo normal». Yolanda asintió, aunque el doctor Méndez no podía verla. «Sí, tenemos que hacer algo. No puedo dejar que esto quede impune. El racismo y el abuso de poder no tienen cabida en nuestra sociedad». Tras colgar, Yolanda miró por la ventanilla del coche, observando la lluvia que seguía cayendo. El cielo oscuro parecía un reflejo de la batalla que estaba por venir. Pero no estaba sola. Había una lucha mayor por delante, y ella estaba dispuesta a afrontarla, decidida a marcar la diferencia, no solo para sí misma, sino para todos aquellos que habían sufrido injustamente. Con una última mirada a la carretera, Yolanda volvió a arrancar el coche. La carretera seguía envuelta en la oscuridad, pero su determinación iluminaba el camino. No iba a rendirse.